Bueno, continuamos. Decíamos que en esta parte de la película es donde va a aparecer otro personaje muy importante que va a ser Ghislaine y Anne-Marie Jacquet. Llamada telefónica que ella rechaza inmediatamente y que después aparece Anne-Marie y dice, ay, ¿quién llamó por teléfono? Y dice, no, no, de revistas. Y acá aparece un tema que es crucial también en términos identitarios, que es la cuestión de la verdad de nuestra historia, como quien dice. Nuevamente, en las historias habituales nos han podido narrar muchos aspectos de nuestras vidas, pero también en casos más excepcionales o en casos que salen de lo ordinario, el ser humano tiene esa sensación de que para mejor preservar a otro, quizás hacer un relato que sea más armonioso. Yo por ahí pienso, cuando veo esta película, siempre pienso qué difícil la situación, y en otras épocas se planteaba con mucha fuerza esta de los padres adoptivos, ¿sí? Entonces, cómo el dar la información o cómo enunciar o cómo no hacerla, y era toda una temática en alguna época, o era una discusión si decir la verdad o no decir la verdad, porque en algún punto será, cuando sea transmitida, para un niño que en principio no tiene por qué tener un registro y posibilidad de distinguir entre un progenitor y un padre, en algún punto puede ser un evento conmocionante el saberse adoptado. Puede ser un elemento doloroso el saberse adoptado. La pregunta que quizá uno podría hacerse es decir, ¿en qué medida nosotros podremos ahorrar o no determinados sufrimientos que hacen a la condición humana y que en algún punto a veces son como inevitables? O no, qué sé yo, pero yo no puedo ponerme en una posición de juzgar qué sería lo correcto o qué no sería lo correcto. Es decir, lo que hizo Ghislaine con Anne, y lo que hizo fue tratar de preservar algo que es del orden de la identidad, y lo ha hecho hasta ahora. Y al mismo tiempo, esta película es como que nos muestra esta como necesidad de que en algún punto esta verdad y este secreto pueda llegar a emerger. Yo creo que eh, es como difícil que algunas cuestiones no sean como intuidas, ¿sí? Más allá de cómo otros nos las narren o nos las cuenten. Cuando lo que está en juego son aspectos como profundos ligados al sí mismo, uno percibe algo que es del orden de la actuación del otro, ¿sí? Como ella, que intuitivamente dice, ay, ¿con quién hablaste? Ah, con no sé qué. Ah, sí, me está mintiendo. Más cuando hay confianza y más cuando hay una cosa como de mucho conocimiento. Decir, no, no, ¿con quién estaba hablando? Decir, no, bueno, qué sé yo, pero es muy arriesgado, es gente de Rusia, Tchaikovsky que nunca has tocado, no sé qué, y ya ahí de nuevo, acá hay algo en Anne que todo esto le está generando muchísima curiosidad y muchísimo interés, y es conectar con una leyenda que ella se ve que ha leído y ha estudiado, y que aunque quizás todo haya sido ocultado, acá pareciera ser que está emergiendo algo arcaico. Eh, entonces, en algún punto, me gusta mucho la palabra que usa Guillén, pero que dice es demasiado arriesgado. Es decir, la verdad genera también temor. Yo pienso, pero digo, ¿cómo no va a tener cierto temor una madre a un padre a anunciar algo como puede ser una adopción? Y al mismo tiempo digo, qué trampa, porque ¿en qué momento decirlo? Si uno de repente le pregunta es, bueno, tiene derecho, uno tiene claridad que tiene derecho porque es parte de su historia, saber completamente toda su historia. Pero ¿y en qué momento? Porque si no llega un momento oportuno, tal vez no llegue nunca, y en realidad cada vez que pase más tiempo, como está pasando acá, más tiempo acontezca y más difícil tal vez sea tener el valor para enfrentarse a un temor que va a ser cada vez como más grande, como quien dice. Eh,
Mientras, bueno, entonces se va produciendo esos movimientos, ahí nosotros vamos viendo que acá hay algo intenso como historia oculta, porque Filipov también tiene guardado en una caja de zapatos toda la obra de esta mujer. Es decir, acá hay motivos desconocidos todavía para el quien va viendo la película, y una sonrisa que se presta, que se presenta en él. Las próximas escenas me encantan, porque son todas esas escenas en donde ya él empieza a buscar a todo el a todos los que van a los que han sido parte, digamos, de la a los que han sido parte de estos grupos de música. Al primero que van a buscar a este clarinetista que a mí me parece tan divertido, tan simpático, y la mujer también, y tan con gestos cuidadosos, y que lo reta, y ay, y no se toma los, qué gusto verte, tú eres uno de los justos, que lo tienen con mucha admiración, digamos, a Filipov, aun cuando él mismo no sienta eso, pero ellos lo miran realmente como con admiración por todo lo que hizo. Otros que van a buscar y están en esos estudios de grabación poniéndole el sonido a películas pornográficas. Esas son como las escenas de la película que a mí me gustan mucho, porque tienen como ese juego de poder elevarnos a cosas muy sublimes y al mismo tiempo a cuestiones muy terrenales, por poner las palabras que tal vez muestren ese espectro que es la condición humana, digamos, ¿sí? Y bueno, son muy lindas esas escenas, cómo va armando la orquesta. Y lo que más me gusta es eso de cómo, de nuevo, es esa posibilidad clara de reconectar. Esto ya no queda en el plano de la individualidad, este sueño loco de Andrei, sino que es empezar a ver cómo él está generando también la posibilidad de que cada uno de estos personajes se reencuentre con una posibilidad de representarse a sí mismo en otra dimensión. Es decir, empieza a ser también como un proyecto muy bello, grupal, un proyecto colectivo, un sueño que ya trasciende la propia persona, sino que bueno, de repente, wow, ir a París, ir todos a París, ir a tocar en un, más allá del grado de irrealidad, digamos, que tiene la película, digamos, si uno lo piensa realistamente, hay muchas cosas que son claras exageraciones. Pero a mí me gusta el espacio que en esta película van teniendo eso, es decir, él como alguien que está siendo quien dirige, uno no puede dirigir nada, uno no puede dirigir una familia, uno no puede dirigir nada si uno no tiene posibilidades de plantear escenarios a futuro que tengan algún grado de esperanza, que sean esperanzadores. Le corresponde a cualquier líder de una comunidad, ¿sí? Es decir, quien lidera en algún punto tiene que poder transmitir que hay algún tipo de futuro venturoso. Si no, vos no podés liderar y no podés dirigir a nadie, como quien dice. Silvio Lechner, que les mencionaba, dice que se apenó mucho al escuchar en una entrevista a un ex presidente, no voy a decir ni el nombre, pero digo un ex presidente, que cuando volvían los jugadores de fútbol les decía de no sé qué encuentro, los animaba a decir, qué suerte, son tan grandes jugadores, me alegro por ustedes, van a poder ir a Europa y triunfar. Entonces ellos decían, no puede ser que el dirigente de un país esté poniendo la esperanza no en esta tierra, sino a los hijos argentinos, poniéndole las esperanzas en lugares externos. Es decir, no puede ser él quien esté liderando. No puede ser alguien que lidere un aquí y un ahora si puede, si no puede presentar el futuro en este lugar. La tarea de liderar a una comunidad es también no frustrar absolutamente todo tipo de sueños que las comunidades humanas tenemos y por las cuales arraigamos. En el caso de Sasha, en esta película también está claro. Vieron que uno de los reclamos que le hace Gabriela es, bueno, te podrías haber ido a otra tierra, pero yo siento que esta es mi tierra. Y fue un desmembramiento familiar, y familias por acá y familias por allá, pero el amor también a su tierra, y entender que en esto del amor a la tierra se juega también la cuestión de la autopreservación del sí mismo, ¿sí?
En el caso de la Grecia clásica, por ejemplo, el peor castigo penal que existía era el destierro. ¿Por qué? Porque el destierro y el abandonar la tierra era algo que era prácticamente tan mortífero como, como una pena de muerte, como quien dice, es decir, porque un griego se definía por su lugar de existencia y el destierro era una pena absolutamente destructiva en términos de poder preservar la imagen de uno mismo. Entonces digo, en todas esas escenitas a mí me parece que es como muy lindo, me encanta esa cuando... Para mí no es casualidad, es decir, el que está en la feria, esta mujer que se ve que se ha transformado en una boletera de un museo, el señor del taxi. ¿Cuántos sueños rotos sabemos que de repente en algún momento había detrás de un taxista que había estudiado determinadas carreras? Entonces acá en Argentina se hablaba mucho de esa situación del taxista, del arquitecto taxista. Entonces, por supuesto que no estoy desmereciendo en lo más mínimo todo tipo de tarea humana, todo tipo de trabajo que tiene dignidad. Digo, lo doloroso para la condición humana tiene que ver cuando nos hemos tenido que alejar tanto de las representaciones de nosotros mismos, de nuestros sueños, de nuestros anhelos, para responder a las necesidades autoconservativas, simplemente. ¿Sí? Es decir, cómo la vida se transforma en algo mucho más difícil de llevar cuando en algún punto se limita a nuestras dimensiones biológicas, como quien dice, a la supervivencia biológica, siendo más significativo, siendo muy significativo esa otra dimensión humana. Por eso hubo toda una época en donde desde los campos más psicosociales se criticaba con fuerza el concepto que empezó a surgir de las necesidades básicas insatisfechas, pensando que las necesidades básicas insatisfechas eran cuestiones que eran solamente del orden de cierta cantidad de, de nutrientes. O como hasta el día de hoy, como cuando se siguen hablando todavía de, bueno, el dinero necesario para cubrir la canasta de la pobreza, la canasta de la indigencia, que son números que fríamente hechos pareciera ser que son los necesarios para comprar los alimentos y vivir, como si la vida humana fuera solamente un sobrevivir dando respuesta a las necesidades materiales. Es decir, lo que define en gran medida nuestra condición, incluso nuestro bienestar, también tiene que ver con en qué medida tenemos posibilidades de que emerja algo del orden de los sueños, algo del orden de esperanzas, algo del orden de lo humanizante. Hay muchos trabajos sociales que son muy interesantes, incluso acá en Córdoba, por ejemplo, el padre Mariano Oberlin en barrio Müller tienen un taller para los jóvenes en situaciones de muchísima vulnerabilidad social, en contextos de barrios de muchísima vulnerabilidad social, problemas de adicción, es decir, hay problemas de todo tipo. Y aún en ese contexto, también eso que son como las posibilidades de construir otros sueños. Ahí, continúo. Por eso yo decía, sin desmerecer ningún tipo de labor, está en la época de el taxista arquitecto, es decir, cómo en realidad cuando se produce esta cuestión de la posibilidad de dar respuesta a las necesidades autoconservativas, no necesariamente estamos bien por eso. Es decir, son otro tipo de necesidades simbólicas las que más nos definen según una cuestión identitaria. Y yo como que tengo esa sensación de que en ese momento de la película él va ya como iluminando un poquito esas vidas que van a ser partes de la fuerza que él va a necesitar también para poder, bueno, que se concrete algo de toda esta locura que él está soñando. Pero me encantan esas escenas. Por supuesto que también están los portazos.
están los que otra vez vos, que ya nos trajiste tantos problemas aquella vez, ¿no? Bueno, entonces también están los rechazos. Aparece esa comunidad gitana que me parece preciosa, toda esa escena, y de nuevo es como este juego que siempre hace el director de mostrarnos las minorías sociales, las minorías, cómo las minorías han sido históricamente también perseguidas, porque la identidad también se construye y puede ser más fácil o más difícil esa construcción según nuestros grupos de pertenencia de origen, como quien dice, ¿sí? Entonces, la identidad es algo individual, pero también hay identidades colectivas. Y hay identidades, y vaya que si los gitanos tienen una identidad realmente marcada y definida, y cuanto más marcada es una identidad, más posibilidades también hay de que se produzcan procesos como de segregación. Uno más se aleja de ciertas normas sociales y más fácil es también que se produzcan procesos de ataque a esa identidad. Entonces, esa escena de los gitanos a mí también como que me gusta mucho, y esa combinación que no le sé el nombre, no me acuerdo el nombre del personaje gitano, pero que tiene esa habilidad de combinar la música clásica más occidental y después también su música, la música zíngara. En la próxima escena, a mí me parece interesante que es, lo que pasa es, bueno, justo es Sasha que lleva dinero a la familia y va preguntando, bueno, ¿cuándo va a llegar este dinero? Oh, toda la semana es lo mismo. Pero ahí es cuando viene el primer bajonazo de Andrei. Es decir, después que ha tenido la fuerza para hacer todo esto, para, para empezar a tomar la decisión de ir hacia este lugar, también el temor y también el miedo. Y ahí también uno empieza a ver qué singular que puede ser el aventón de un amigo, la compañía de un otro que después ya de haber superado ciertas resistencias iniciales, después de ya, bueno, ahora es empezar a alentar. Bueno, en algún momento dije que esto es una locura, ahora tienes que hacerlo. Además, Sasha ya fue aleccionado por la señora, por la mujer. Dice, bueno, yo quiero que lo haga, entonces ayúdalo a que lo haga. Entonces ahora ya es cuando se empieza a activar la red para que entre todos un poco empujen a que cuando el ánimo baje, otros ya puedan alentar para que pueda mantener ese rol de liderazgo. Uno solamente puede liderar si hay fuerzas también que empujen en algún tipo de dirección. Bueno, estas escenas. Estas escenas son como un grado de patetismo. Bueno, llega finalmente la fiesta de las 1000 personas que la mujer ha logrado participar sabiendo de que son unos maleos, unos entremezcla de traficantes y no sé qué. Bueno, por supuesto que Filipov sigue buscando gente para su orquesta, y hay toda una discusión ahí que es cuando llega Gavrilov y dice, bueno, no sé, me parece que esto se va a tener que cancelar, los franceses ya no pagan por adelantado, el Bolshoi tendría que pagar todo y después allá nos reembolsan y qué sé yo. Entonces, bueno, ahí la mujer se saca y lo insulta y le dice como amenaza, no vas a tener un figurante más en ningún acto en Moscú de acá hasta que te mueras. Son unas relaciones amorosamente ambivalentes, en donde está claro que hay intereses comunes y exigencias y reproches y algo emocional que los ha unido y algo histórico que también los ha separado. Sí, es realmente muy intenso los vínculos de este grupo, incluso con Gavrilov, ¿sí? Es decir, acá han quedado cosas ambiguas, amorosas que los han unido, pero también ideológicas que los han separado, intereses que los siguen uniendo, porque en definitiva ella trabaja para él en esta cuestión, los intereses económicos que lo unen. Bueno, y aparece este personaje que va a ser el sponsor en definitiva. Pésimo. Y bueno, estos dos mafiosos que no sé qué interna tienen, y este que se propasa y toda esa escena. Tiene como un grado de patetismo toda esa parte de la película, pero que
que desnuda un poco también lo que pueden ser esas pseudo, lo que pasa en la sociedad, digamos, es decir, de que también en la sociedad no todo es muy auténtico y de que hay muchas cosas que son parte de unas actuaciones que son como el falso self en términos psicológicos y que tienen mucho de ritualidades a veces ridículas, de expresiones de potencia, de ritualidades que, insisto, que tienen sus sentidos y que también pueden ser orígenes de padecimientos. Yo cuando veo este tipo de cosas, por supuesto que acá está todas las exageraciones prototípicas de una película, pero piensen ustedes cuánto hay que trabajar, por ejemplo, el interior de una familia cuando una niña hoy llega a los 15 años y en determinadas clases sociales puede ser todo un tema. A ver cómo se trabaja, cómo se elabora, qué fiesta va a haber, si no va a haber fiesta, qué tipo de fiesta. Hay presiones sociales para determinados tipos de agasajos o para las cuestiones de viajes a determinados lugares o en otras clases sociales cosas que parecen prohibitivas o yo me acuerdo que una de mis sobrinas que fue todo un movimiento, es decir, no había posibilidades de ese tipo ni de festejos ni de celebraciones. No sé si solamente era cuestión de posibilidades, sino también de qué sentido uno le encuentra o no le encuentra, dependiendo también como de una historia. Pero digo, para una chica es toda una serie de aprendizajes el ir viendo de qué se trata el mundo social con sus características de rituales y de ritualismos y de ritualidades, algunas con más sentido, algunas con menos sentido, algunas que tal vez se hagan con simplemente por la galería y por las obligaciones sociales y otras que por ahí pueden tener sentidos mucho más profundos. Bueno, de todas formas sirvió para que ahí encontraron el sponsor, este magnate que tiene todos los recursos económicos como para que se resuelvan y tiene un amor alocado por la música. Pero bueno, a mí me gusta mucho esa frase que dice algo así como él está enamorado de la música, pero la música no está enamorada de él. Y me encanta la madre. Dice, tendrías que gastar el dinero en un club de fútbol. El Paris Saint Germain está barato y cómpralo ese Messi, que parece que es bueno. Y cuando se van yendo, en esa escena de ambulancia, tenemos dos problemas. Uno, no hay pasaportes. Una noticia mala y una noticia buena. La mala es que no hay pasaportes. La buena es que nos han concedido lo del True Normand, que es el sueño de Gabrilov. Qué singular que son los sueños de cada uno. ¿Sí? Qué aprendizajes de repente no subestimarlos. Como son muy singulares. Los sueños de cada uno de nosotros son muy singulares. Lo que para uno puede ser una banalidad, para otro puede ser algo de mucho significado. Y el gitano nuevamente, que es el que va a resolver las cuestiones de papelerías y esas escenas en donde están todos llegando. Esas escenas me gustan mucho porque son escenas de encuentro. Cualquiera que haya participado en alguna actividad grupal, un coro, una orquesta, un viaje de estudio en el colectivo con todos los compañeros, es decir, todo ese tipo de participaciones en eventos de grupalidad, uno ha experimentado también que tienen una magia, que tienen una mística, que tienen una cosa como trascendente de nosotros mismos, que rompen con la vida por ahí más habitual o con la vida más cotidiana, pero que tienen como un componente de vivencias emocionales de mucha intensidad. Cuando uno es parte de algo que te trasciende, de un grupo que te contiene y que te trasciende y de lo cual vos sos una pieza y sos un elemento, pero que al mismo tiempo genera un algo mayor. Y es muy linda esas escenas de cómo se van encontrando, de cómo se van saludando y los gestos de amor expresados tal vez, qué sé yo, en esas cosas tan chiquitas como la mujer que le decía, bueno, cuando llegues te tenés que conseguir, tenés una plancha, tenés que conseguir dónde dejar
tenés que conseguir dónde dejar los pantalones, la de clarinetista de la mujer que dice, bueno, acordate de tomar las pastillas y al hijo no vayan a abrir las ventanas de noche, tengan cuidado. Y toda una metáfora ahí del éxodo del pueblo judío, me parece que aparece también ahí cuando los hace caminar a todos hasta el aeropuerto, resuelven las cuestiones de los papeles truchos para poder salir del país y finalmente esto toma vuelo. Finalmente este sueño se va concretando. Todas las próximas escenas tienen que ver con esta distancia y este juego que hay en la película de distanciar lo que sería el relato esperable de lo que es la realidad, ¿sí? Es decir, nosotros en nuestras vidas tenemos muchísimos comportamientos que ya están absolutamente guionados y eso es un poco lo que caracteriza a la vida colectiva. Así que muchísimos comportamientos están guionados y la identidad también responde y se construye en base a guiones hasta previos que están prescriptos. Pero al mismo tiempo, ahí empezamos a ver de qué se trata también la singularidad en la vida. Cuando nosotros contamos nuestras historias de vida a otros, nosotros no contamos el guión de lo socialmente esperado, sino que empiezan a tener significación biográfica justamente aquellos momentos de nuestras vidas en donde nosotros un poco nos hemos corrido de algunos de esos guiones tan férreamente escritos por nuestras colectividades. Es decir, lo singular de nuestras biografías de repente ya tiene que ver con aquellas circunstancias en donde nosotros hemos tenido que escribir algo distinto a lo que estaba guionado. Hemos tenido que romper un poco lo que está un poco escrito. Y para que haya una película también un poco tiene que haber un guión distinto. Es decir, si acá salieran todos los músicos como caballeros, profesionales de primera línea, a ser recibidos y a ser conducidos, no tenemos película, no tenemos historia, porque no tenemos que contar que rompa lo que en realidad ordinariamente acontece en el mundo. ¿Sí? Entonces lo que hace que tengas relevancia biográfica es justamente lo que rompe de vez en cuando lo que está tan férreamente guionado. Bueno, son unos borrachos, van llegando, son unos borrachos, llegan al hotel, todas esas escenas son como que te aturullan un poco, quedan todos como descolocados ante toda esta vitalidad y estos deseos y estas ganas de pasear, de conocer país y los reclamos que hacen. Y el director que hasta queda un poquito solo dice, hey, vuelvan para el ensayo, no se olviden, no sé qué, no sé cuál. Pero vamos a lo significativo que es el encuentro que tiene con Guillem, los flashbacks que les va teniendo. Y entonces acá la pregunta que ella le hace, es decir, bueno, has venido, ¿hasta dónde va a ser esto? ¿Sí? Es decir, ¿hasta dónde piensas llegar? ¿Hasta qué profundidad se va a trabajar en este encuentro que va a tener él con Anne-Marie Jacquet? Acá ya empieza a ser cada vez más claro que hay una historia densa por detrás que los involucra a todos ellos. Y él la promesa que hace es la de no narrar. La de preservar, que incluso digo, no solamente él hace esa promesa, sino que él cumple esa promesa. La cumple para con ella y en algún punto digo tiene que ver con lo que efectivamente él es decir, una persona que no desea, no aspira a hacer daños que incluso él percibe que él ha sido parte de los daños históricos que se han vivido, aunque no tenga ninguna responsabilidad. Pero lo complicado de los seres humanos es que aún siendo víctimas nosotros a veces nos sentimos culpables. ¿Sí? Como cuando de repente nos roban y uno dice, ay, qué estúpido, ¿cómo iba a ir con la cartera? Como a veces me dicen, ¿cómo iba a ir con la cartera tan a la vista? Me dicen a veces.
Y lo único que falta, que uno no pueda vivir, uno cuando es víctima a veces de cuestiones oprobiosas en los vínculos con otros, eh, como de hecho ellos han sido víctimas de un régimen que los cercenó, que los cortó las alas y que los dañó, aún uno siendo víctima, uno a veces se siente culpable o copartícipe de alguna de esas cosas. Él se siente él carga con los sentimientos de culpa muy tremendos y bueno, en ese sentido digo va a ser absolutamente honesto con esta promesa que él está haciendo y que él sostiene. Lo que pasa es que vamos a ver que en la película esa promesa que él está dispuesto a sostener es insostenible en la trama de esta película porque en algún punto no hubiese posibilitado nunca que Anne encontrara también motivos para ser parte de esta historia. ¿Sí? Es decir, él está claramente motivado, hay motivos para estar ahí, pero para ser parte de esta historia, cada uno de los personajes va a tener que encontrar sus propios motivos, y eso es lo que Anne va a hacer difícil que acontezca. Eso de hecho queda como más evidente en una charla que tienen adelante en el restaurante. Bueno, Sutugunogman, ellos van a comer a un McDonald's, pero también Sasha ahí ya va descubriendo, acaba descubriendo cosas que incluso Sasha no sabía. Es decir, acá Sasha le está cayendo la ficha de que la elección de Anne-Marie Jacquet tiene que ver con Guillem, tiene que ver entonces con esta historia de hace 29 años atrás, que ahora a Sasha también le cae la ficha. Le cae la ficha no sin dudar un poco al principio, decir, ¿por qué tanto interés en esta chica? ¿Por qué tanto interés en esta chica? Vos con tu señora no andás del todo bien. Y de repente es descubrir que no, que el interés por esta chica tiene que ver con esa historia tan singular que hay por detrás. Bueno, Gavrilov, su partido comunista, todo ese desencuentro de que nadie ha ido a ese lugar a comer, todos los demás andan paseando por no sé dónde, no me interesa mucho. Ellos sí siguen charlando, vuelven a aparecer ciertos temores en él. Ahí se entera que Irina tampoco sabe mucho de esto de Anne-Marie Jacquet, no le ha contado. Y en la charla que tienen telefónica, él está necesitando cada vez más como de anhelos, de ánimos, de fuerzas. Y es un poco las palabras de Irina, estoy contigo, tranquilo, descansa, confío en ti. Y por supuesto la cuestión económica está llama de muy cara. Al fulano que le hacen pagar la cuenta. Pero lo que lo llena de alegría al fulano Gavrilov es el encuentro con su amigo Momo. Y aquí es cuando yo digo, qué interesante que es que lo que los ha reunido en París nuevamente, tanto a Gavrilov como a Filipov, son los sueños, pero los difíciles de procesar. ¿Cuáles son los sueños difíciles de procesar? Y los que uno quizás armó en alguna etapa de la vida y que después la realidad nos los muestra tan distantes a los que uno hubiera querido, que son los sueños que uno construyó en la juventud. Esto es una de las cuestiones duras no sé si duras, pero es una de las cuestiones que la tarea de la integridad psíquica requiere en términos identitarios. La identidad en la juventud se construye en gran medida no solamente a partir de lo que uno es, sino en una dimensión desiderativa de lo que uno sueña que va a ser, de lo que uno anhela ser, de lo que uno desea ser. Y una juventud sana y una juventud con cierta potencia viene muy de la mano con algunas imágenes que uno construye de sí mismo bastante omnipotentes. Voy a ser el mejor padre, voy a ser el mejor psicólogo, voy a ser el mejor arquitecto, voy a ser el mejor director, voy a ser un gran... Uno si más o menos tiene cierta vitalidad en la adolescencia, arma de sí mismo una imagen, una representación de sí mismo por la cual además va a luchar y va a hacer cosas para tratar de lograr esas metas
con tenacidad y con fuerza, y al mismo tiempo, con el paso de los años, nos vamos a descubrir encontrando siempre una distancia mayor o menor entre esas imágenes desiderativas que hemos construido de nosotros y la realidad fáctica. Y ellos un poco están en eso. ¿Sí? Acá están en el auditorium de un partido comunista que parece ser que ya no tendrían ni modo de llenarlo de ninguna manera. Y qué sé yo, y Filipov está también al borde de cierta sensación como de colapso de las decisiones que se han tomado. Pero al mismo tiempo han invertido ambos, han arriesgado ambos en tratar de continuar preservando aspectos que son importantes del sí mismo. Es una de las cosas difíciles de la vida. Pero que no... Qué complicado, digo, porque en algún punto algunos de esos sueños infantiles o esos sueños juvenales le siguen otorgando sentido a la propia existencia. El tema es que el mundo ha cambiado tanto que es imposible que a cierta edad uno no encuentre como un desfasaje enorme entre lo que eran los ideales sociales en un determinado momento y las realidades fácticas de otros momentos. Y eso también puede ser que lleve, por ejemplo, a las dificultades en las relaciones intergeneracionales o a la dificultad también que es adaptarse a las nuevas realidades y que por ahí pueden contribuir un poco a esto que es esta sensación de que a veces uno a medida que se va haciendo mayor, uno va siendo como un ser un poco desajustado a la realidad nueva de nuevos tiempos y de nuevos contextos y que en algún punto digo es una experiencia un poco universal y quizás hasta un poco inevitable en algún punto. Es decir, que uno no pueda sentirse completamente ajustado a la realidad actual, porque en algún punto uno también es un ser histórico, y entonces muchos modos de ver y o de querer entender las cosas tienen que ver con esa imagen histórica que uno va a luchar también por seguir preservando. Eso pasa, y por eso tiene tanta fuerza, por ejemplo, las ideas políticas que uno ha tenido en su juventud hacen, qué sé yo, en todos estos últimos años de grietas y de posiciones más dogmáticas en unos o en otros, no sé qué decir, tocan fibras identitarias, mueven fibras identitarias, entonces uno se apasiona muchas veces con esas cuestiones y quizás los más apasionados sean justamente las personas con más trayectoria y con más adhesión a determinadas posiciones, digamos, históricas, de conflictos que han definido mucho a lo largo del tiempo. Y yo creo que eso es un poco lo que también les pasa a estos personajes, pero bueno, nos ayuda, por lo menos a mí me ayuda, a mirarlos con la indulgencia de poder entender cómo a cada uno de nosotros la identidad se nos va, como quien dice, en algunos de estos aspectos que para otros pueden parecer insignificantes, pero que para ellos tienen sentido pleno, tienen sentido profundo. Y me parece que respetables, que no es necesariamente que nosotros vamos a acordar, sino que vamos a respetar. Bueno, en las próximas escenas es justamente el encuentro entre el director y entre el director de la orquesta y el director del teatro. Y es toda esta actuación de intentar mantener el guión de lo esperable. Bueno, usted es director, yo soy director y acá estarán todos los músicos profesionalmente trabajando y estarán todos profesionalmente preparándose para esta demostración y los músicos andan unos vendiendo no, ¿cómo se llama? Estos querían vender el hijo caviar. El padre tenía
tenía caviar y estaba tratando de vender caviar. Bueno, están todos desparramados por distintos lugares, no están para el ensayo y llega Marie Jacquet, recibida como lo que parece ser, que es una gran estrella, y ella con actuaciones guionadas como gran estrella también, ¿no? Como una cosa media de diva y con cosas así como medias también caprichosas que se van. A mí me gusta cómo es todo ese juego de el guión, de lo que se espera de esta estrella y los que pasan y le empujan y permiso, no sé qué. Y cuando ella ya se va enojando porque escucha qué mal que toque el otro fulano, Sasha Tuntun hace una interpretación en su violonchelo. Hace una interpretación de su violonchelo que emociona. Porque ahí es cuando yo creo que viene la parte más interesante de comprender algunos aspectos de la dimensión humana. Uno se embarca en actos significativos y en términos biográficos y los que van a ser como más transformadores de nosotros mismos si alguna beta emocional entra en juego. Cuando nosotros narramos las historias que nos han marcado, esas historias, si nos han dejado marca, es porque han llegado a fibras que tienen que ver con el orden de la sensibilidad humana. Entonces él, en algún punto, cuando ya el guión se está a punto de romper, o en algún punto, más que romper, tendría que seguir el canal de lo guionado. Ustedes son todos unos chantos y son todos unos improvisados y esto es una falta de profesionalidad total, y cuando eso pasa hay que cortar un vínculo. Entonces digo, tendría que acontecer lo guionado y no acontece. Acontece que hay algo emocional que empieza a conducir estos actos que ellos van, como quien dice, sosteniendo en el tiempo, y este autoengaño ahora ya permitido, y este posibilitar seguir jugando hacia dónde es que estamos yendo. Pero alguna curiosidad en ella es tocada, pero por las fibras emocionales. Uy, qué bien, qué fantástico, qué sé yo, cómo toca usted también. No, yo soy el malo, yo soy el que entrena. Me dice el director que entrene, que ensaye, porque soy el más flojo, imagínense el resto. Me hace un poco acordar el chiste del Papa cuando el Papa va manejando el auto, que el chofer se sentía mal, entonces bueno, no importa, déjeme, yo sigo manejando, y que lo paran y que bajan lo para una guardia y dice, no, usted no puede pasar, baja el vidrio y dice, el Papa, no, lo dejemos pasar, ¿y por qué? Y porque no sé quién es la personalidad que viene en el auto, pero si el Papa es el chofer. Y bueno, si usted es el más flojo de la orquesta, wow, lo que será esta orquesta. Pero nada, esas son las partes de la película en donde yo creo que hay que tomárselos a risa, se alejan de cierta realidad. El gitano también hace toda su demostración, les roba, entre comillas, el elemento para ejecutar el violín, y al final se lo devuelve y le dice yo no robo. Todo un juego siempre de lo que son los estereotipos sociales y de la ruptura, digamos, de esos guiones. Y en algún punto, digamos, en ella hay algo que es del orden de la atracción y hay algo que tiene que ver, obviamente, con la extrañeza de toda la situación. Acá están las discusiones de la televisación o no televisación de esta obra. Nuevamente la desesperanza, el descubrir que sus músicos andan por cualquier lado, el enojo que va a tener entonces con Sasha, y cuando vuelven al hotel, bueno, como el guión avanza hacia donde tiene que avanzar en teoría, y dice, bueno, pero ustedes son unos irresponsables, unos incompetentes, qué falta de profesionalidad, no sé qué, no sé cuál. El mail que también llega al Teatro Bolshoi, así que en algún momento esto se va a denunciar, y llegamos a la cena, que es realmente significativa. Es decir, ¿qué pasa en esa cena? Mientras ellos cenan, el resto están en el cena, en el paseo,
Pero en esa escena emerge lo que tiene que emerger. Emerge de vuelta en medio de la borrachera. Acá uno va viendo que está al borde de este colapso que yo digo, que es la imposibilidad de sostenerse ya en la fuerza que ha hecho hasta ahora, por la imposibilidad de que si él enuncia la verdad, se deconstruye porque ha hecho una promesa a Ghislaine. Entonces, si él rompiese esa promesa, está rompiendo la imagen de sí misma como una persona que tiene capacidad para ser leal a lo que amorosamente Ghislaine le ha pedido, que amorosamente cree que es lo mejor que puedes ser. Para Anne, no llegar a conocer esa verdad. Pero al mismo tiempo, en toda esta escena, se transforma como en una cosa como de mucha tristeza, porque él narra todo su dolor, narra lo poco heroico que él siente que fue. Entonces toda esa como imagen idealizada con la cual Anne llega a esa reunión, que ella considera que es como un héroe, se va transformando en algo que no le toca una fibra emocional porque no le encuentra cuál es el sentido hasta que cuenta todo esto de la Lea y de no sé qué y de no sé cuá. A ver, y es porque hay como un desencuentro en el grado de la intimidad que se ha jugado en esta reunión. ¿Qué quiero decir que hay un desencuentro en el grado de la intimidad? Ella llega, como quien dice, fascinada por la leyenda de él como director. De este concierto que se suspendió, de él que fue alguien que como quien dice, que se opuso al dictador Brezhnev. Entonces ella viene con una imagen de él sacralizada, idealizada, y escucha muy atentamente toda la primera parte, toda su primera narración, en donde él lo que cuenta es esa obra, la obra de Tchaikovsky, esa cosa exquisita, esa idea de llegar a tocar como el cielo en esa obra, que la obra tiene como una dosis de confesión, de grito, de vida, de armonía, de felicidad. Y cuando él va narrando todo eso, ella también dice, bueno, si habla de confesión y si me permite una confesión, yo toco porque estoy esperando encontrar la mirada de mis padres al final de cada concierto, aunque fuese por un instante. Y si hablamos de confesión, y le narra su historia de vida, la historia que le han narrado, ¿sí? Entonces, digo, acá se produce un desencuentro que tiene que ver con el grado de intimidad que ella ha arriesgado y la imposibilidad que él tiene, sintiéndose un poco atrapado, entre ser fiel a la palabra que ha dado a Guillén, que creen que es lo más cuidadoso para Conan, y al mismo tiempo, al ser fiel a esa palabra que ha dado, no puede llegar a transmitirle cuál es el sentido que para ella, en términos identitarios, podría tener que ver con la participación en esta obra. Entonces, al narrar solamente la historia de Lea y de esta mujer con la cual tenían ese deseo loco de mantener ese concierto a toda costa, y el haberlo realizado y que se rompiese en la sala llena de espectadores, y de que después de llegar a cierta cota todo eso se derrumbara. Pero toda esa narrativa, si no guarda relación con Anne, es toda una narrativa que a Anne simplemente le parece como una cuestión dolorosa y melancólica de este personaje, al cual conocía como personaje legendario, pero que ahora en el conocimiento real le da la sensación de una persona. De hecho lo dices, yo creo que va a tener que ir a un psiquiatra. Hace 30 años que no toca, hoy no hubo ensayo, yo no soy Lea. Y ahí viene lo más intenso, porque usted entonces lo que está queriendo es que yo reemplace a alguien. Usted me eligió a mí, pero está buscando que yo reemplace a alguien que no soy. Y la sensación es que no tengo nada que ver con ella.
y esa es la sensación que en ella habita. Bueno, cuidadosamente se va y él queda en un estado de borrachera indecible, y cuando ella llega a la casa, llega a anunciar eso, es decir, bueno, se suspende ese concierto. Y acá, para que la película no se cierre, va a ser muy significativa la participación de Sasha, que primero enojado, ¿por qué no te pudiste callar? No sé qué, no sé, tanto que tuviste que contar, lo lleva en andas, lo sostiene. Sasha es un poco la metáfora de un yo auxiliar, es decir, el que puede sostener justamente en los momentos de caída, pero además es el que tiene la llave con lo que sabe y con la potencia que va a tener para tomar la decisión que toma, que es sin develar, sembrar esperanzas en esta chica de que alguno de sus sueños se puedan concretar, que tienen que ver con el conocimiento de esa historia tan singular. Estimados alumnos, bueno, por la duración de este video yo voy a cerrar acá, porque, bueno, por la cantidad de tiempo que llevo, pero básicamente después en la clase que viene nos queda como la coda de esta película. Yo creo que esta película tiene como una estructura bastante musical, es decir, es como que ha ido creciendo en intensidad y profundidad emocional la película, y la película realmente termina con este concierto y con el develarse, como quien dice, de todo lo que estaba oculto, con la emergencia. Y yo la semana que viene entonces voy a trabajar esta idea de cómo la transformación a veces tiene que ver con momentos que, siendo como muy movilizantes emocionalmente, son momentos que un autor de la psicología le llamaba experiencias emocionales correctivas, ¿sí? Es decir, como una experiencia emocional que lo que va a posibilitar es resignificar aspectos de la historia pasada. Es decir, las cosas se resignifican en el sentido de que psíquicamente van a encontrar, como quien dice, un nuevo orden y como una catarsis emocional y una posibilidad de que algunas emociones contenidas ahora se revivencien de otra manera, y que en algún punto se rediman, como quien dice, se produzca como un fenómeno casi como de redención. Es decir, hay un enorme temor en Guillén de la emergencia de esta verdad, pero va a ser una verdad que al mismo tiempo va a redundar en una liberación de todos. Va a redundar incluso en una liberación para Anne. Y aún siendo doloroso, el encuentro con la propia historia va a ser también ordenador de esas vivencias emocionales que se han tenido durante 29 años. Bueno, estimada gente, entonces a todo el mundo mis saludos, yo espero que les haya gustado esta peli. La semana que viene vamos a cerrar con el análisis de ella. Y bueno, y con algunas lecturas psicológicas de esto que es la identidad y cómo se pone en juego. Les mando a todos mis más fuertes abrazos, mi cariño, y bueno, que sea un buen arranque de este invierno. Y seguimos en esta empresa. Un abrazo grande. Chum, chum.